alegra saludarte y darte la bienvenida a este programa especial de lecciones de Escuela Sabática. No lo olvides, un servidor, Ismael Carvajal, queriendo compartir contigo otra lección más. Ya vamos en la número 8 y la de hoy se titula Luz desde el Santuario. Vamos a mirar de qué se trata. Uno de los temas más extensos de la Biblia y uno de los más importantes, podríamos decir, que explica de una manera poderosa el plan de salvación y que tú y yo necesitamos comprender, ya que de esto depende el fundamento de nuestra fe. ¿Te gustaría acompañarme a orar para iniciar este estudio profundo? Pero antes, no olvides apoyar este ministerio compartiendo, dándole like, quedándote hasta el final y dejando también tu comentario acerca de esta lección para bendición de este servidor y de quienes han de ver este video. Así que sin más preámbulos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para iniciar nuestro estudio de hoy. Padre, gracias. Gracias porque a través de este medio nos permites, Señor, reflexionar en tu palabra y en esta gran verdad, en esta gran luz, la luz del santuario. Rogamos tu bendición, que el Espíritu Santo sea quien nos hable en esta hora, quien dirija nuestra mente para que podamos comprender esta verdad y esta verdad pueda transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Háblanos, queremos oírte en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno a esta lección, Luz desde el Santuario. Y el texto base al cual nos alucía esta lección está en el libro de Hebreos capítulo 8. Y creo que vayamos allí para quienes no tuvieron la oportunidad quizás de estudiar a fondo esta lección y que por primera vez se conectan a este canal, a este ministerio, puedan comprender lo que se ha venido estudiando en esta semana. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Así que, mis amados, vemos cómo el cumplimiento de lo que el santuario terrenal indicaba se cumplió a través de una manera literal del santuario celestial. Por eso vemos en la palabra de Dios el paralelo entre el capítulo 7 y el capítulo 8 de Daniel. Cómo estos reinos surgieron y al final de estos reinos indicaban algo que habría suceder y que apuntaría a la obra del santuario en el cielo, a la purificación de ese santuario, como lo estudiábamos la lección de la semana pasada, que indicaba la última obra de Cristo para redimir a la raza finalmente del pecado. Y por eso vemos en el capítulo 7 que la terminación de los reinos de este mundo se dará un juicio en el cielo. Cuando se dé ese juicio, dará por culminada la obra de Jesús sobre los habitantes de la tierra, y todos tendrán que comparecer ante ese juicio. Y que ese juicio apunta o es llamado dentro del contexto del santuario la purificación del santuario. Y es como el Señor finalmente expiará el pecado del pueblo, limpiará y purificará el santuario totalmente del pecado y le dará fin al pecado a través de su obra. Oh, queridos, y esto se está llevando. Por eso, el comprender el santuario, podremos comprender en qué momento de la historia nos encontramos y cuál es la verdad presente que el mundo necesita conocer
Y por eso esta luz que proviene del santuario nos indica que es la verdad que debe ser proclamada hoy, porque ya hemos llegado a ese tiempo en el que apuntaba la purificación del santuario de Daniel 8:14 y también que es la misma escena de Daniel 7 donde el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Estamos en la hora del juicio final, estamos en la hora de la purificación del santuario. Y esto lo necesita saber el mundo, ya que nos encontramos en la fase final. Y por eso el Señor desde el principio a través de Moisés reveló el santuario celestial a través de las sombras y a través de las figuras terrenales del santuario que en copia le dio a Moisés para que él edificara allí en el desierto. Y eso lo encontramos en el libro de Éxodo. Vea lo que el Señor ordena a Moisés para que él haga copia del verdadero santuario celestial. Éxodo capítulo 25, versículo 8, dice, y me edificarán o erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te mostré, así lo haréis, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios. Así que aquí describe dos santuarios. Uno terrenal, del cual fue tomado un modelo del verdadero santuario, el celestial, y que habría de ser figura y sombra para enseñar las realidades del verdadero tabernáculo que hizo Dios y no el hombre. ¿Y en dónde se registra el verdadero tabernáculo? Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 8. Hebreos 8 del 1 al 6 dice así. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que el antiguo tabernáculo que edificó Moisés en el desierto y que luego fue modificado a través de los templos, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, estos prefiguraban la sombra de lo que habría de suceder en el ministerio de Jesús para la salvación y la redención del hombre. Por eso es tan importante entender los símbolos, entender las figuras para poder comprender hacia dónde apuntaban y cuál era el objetivo de ellas en el ministerio al señalar el ministerio de Jesús en favor de la humanidad. Y gloria al Señor porque Él reveló, y el objetivo principal, mis amados, el objetivo principal es a través del santuario salvar perpetuamente al hombre. Y por eso la inspiración divina nos señala la importancia de entender el tema del santuario. Porque el objetivo final del santuario es que el Señor vuelva a habitar en medio de nosotros. Quienes viven la experiencia del santuario porque la han comprendido y caminan en esta verdad presente, entonces por medio de la fe estamos viviendo la experiencia de la purificación, o sea, del juicio de Dios en el cielo. Y entonces, si comprendemos esto, nuestra fe debe de estar en esa experiencia. Debemos estar preparados para enfrentar ese juicio cuando seamos llamados a cuentas, si estamos en esta verdad del santuario en cuanto a la purificación. Entonces debemos estar en el contexto profético de lo que apuntaba al santuario, en especial en una de las 7 fiestas que celebraban los judíos, que era la fiesta del día de la expiación. Y nos encontramos en esa fiesta hoy, donde apuntaba la purificación del santuario del pecado. Hoy necesitamos vivir en esa experiencia, caminar en esa experiencia, si queremos finalmente, si queremos que el pecado sea expiado completamente de nuestra vida. Y por eso dice la inspiración en el tema del santuario, deberá ser cuidadosamente examinado,
puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Y vean esta otra cita de el tomo 1 de Consejo para la Iglesia, página 632. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque el santuario despliega de una manera poderosa y maravillosa cómo Dios va a purificar a su pueblo del pecado y cómo va a resolver el problema del pecado en toda la humanidad, y cómo el Señor Jesucristo cumple un papel diferente en las etapas del santuario hasta que finalmente el pecado sea erradicado para siempre y nosotros podamos volver a estar en la presencia de nuestro Dios y Él pueda habitar en medio de su pueblo. Ese es el objetivo final. Así como se lo planteó allí a Moisés, ese es el objetivo final de Dios con su pueblo, volver a habitar en medio de su pueblo. Pero antes de que eso ocurra, necesitamos vivir la experiencia del lugar santísimo. Jesús proféticamente estaba señalado, pasaría del lugar santo al lugar santísimo a iniciar su obra de purificación. Por eso hoy la lección señala, en el lugar santísimo hoy se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Así como una sola vez el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer su obra de expiación en el pasado, así Cristo habría de entrar una sola vez para purificar los pecados de su pueblo. Levíticos capítulo 16 muestra cómo las sombras indicaban una realidad en el futuro que ya es una realidad hoy. Por eso esto es una verdad presente. Jesús se encuentra en el lugar santísimo realizando la última fase de su ministerio en favor de la raza humana. El juicio que va a determinar si seremos o no seremos dignos de su gracia y de su misericordia. Levíticos capítulo 16, vea lo que muestra en el libro de Levíticos capítulo 16, versículo 21, cómo era el día de la expiación. Y ya de una manera literal hemos llegado a ese día de la expiación. Se cumplieron las 2300 tardes y mañanas en el año de 1844, el 22 de octubre. Y en esa fecha de otoño inició el juicio, inició la purificación del santuario celestial. Levíticos 16, 21 dice, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él la iniquidad de los hijos de Israel, a todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Pero ahora vea lo que dice el 29. Esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, afligiréis vuestras almas. Esto es un estatuto perpetuo. Hará expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión, y hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo y la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová lo mandó. Hermanos queridos, así como se realizaba en el antiguo Israel,
Ahora esto no se realiza y quedó abolido después de la muerte de Jesús, porque esto apuntaba a lo que Jesús habría de hacer. Ahora Jesús se ofreció como la ofrenda. Ya no hay que ofrecer corderos ni sacrificios de esta clase, porque Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Y por eso Él también fue ungido como sumo sacerdote, para Él presentar su propia ofrenda por el pecado y expiar los pecados de la humanidad. Él se ofrece por nosotros hoy y Él ofrece su misericordia. Él es nuestro sumo sacerdote ante el Padre para que seamos purificados y limpiados de toda maldad. Pero no por todos intercede el Señor, solo por aquellos que por medio de la fe aceptan a Jesús como su ofrenda y como su sumo sacerdote y le entregan su vida para que Él abogue, para que Él sea su intercesor y su mediador entre Dios y los hombres. ¿En dónde dice eso? Pues en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 25 lo dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Solo los que se acercan al Padre a través de Jesucristo son los que realmente Jesús puede interceder por ellos, los que le han entregado su vida a Él como sumo sacerdote en el santuario celestial. Y saben, ahí mismo en Hebreos 9 nos muestra que esto habría de ocurrir literalmente en el cielo. Lo que ocurría una vez al año en la tierra ocurriría también en el cielo. Hebreos capítulo 9, versículo 23 dice: pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora es en el cielo. El santuario terrenal quedó abolido porque ahora las sombras ya no servían, ya vino la realidad. Y ahora tenemos que seguir a Jesús en la realidad. Y Jesús hoy se encuentra en el santuario hecho por el poder de Dios y no por el hombre. Ese santuario donde Él es ministro, donde Él es nuestro sumo sacerdote y donde Él se presenta por aquellos que todavía tienen gracia y oportunidad. ¿Y quiénes son los que estamos vivos? Todavía tenemos oportunidad de salvación y vida eterna. Y el versículo 25 dice: y no entró para que ofrecer muchas veces como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez y para siempre con el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Alabado y glorificado sea el Señor. Y dice el 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación del pecado para salvar a los que le esperan. Así que esta escena, este momento en el cual nos encontramos, es el que determina a través de la muerte del ser humano un juicio justo, un juicio plasmado por la misericordia de Dios, en donde el pecador arrepentido que ha ofrecido su vida a Cristo y ha aceptado el sacrificio y la sangre del Cordero, será salvado por Jesucristo en la segunda venida. Porque el juicio va a determinar si esa persona realmente vivió para su gloria, vivió para su honra, vivió en una vida de santidad, si realmente se apartó del pecado.
Porque la evidencia de que Cristo mora en nosotros es que ya no vivimos para la carne, ahora vivimos para el Espíritu. Y vivir para el Espíritu es vivir una vida de victoria sobre el pecado. Es vivir una vida donde ya no hay condenación, porque ya no hay pecado que nos lleve a la muerte. Oh queridos, qué maravilloso es saber esta verdad. Y por eso el Señor nos invita de una manera especial a vivir esta experiencia del día de la expiación. El juicio ha llegado. Eso es lo que indica hoy el lugar santísimo. El juicio ha llegado. Cristo ha entrado para oficiar como ya el juez de esta tierra, pero sigue ofreciendo sus méritos en favor de aquellos que se arrepienten, pero cuando se termina el tiempo de gracia, Él se convierte en nuestro juez para determinar si hemos apreciado o no hemos apreciado su gracia y su misericordia. La visión de Daniel capítulo 7, versículo 9 nos muestra que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pero ese juicio no lo precede el Padre. Aunque el Padre es el juez del universo, Él le da al Hijo del Hombre, que dice en el versículo 13, le es entregado el dominio, el poder y el reino, para que sea el Hijo quien juzgue a los que van a ser los súbditos de su reino en esta tierra. Y por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 14, el Señor despliega que debe predicarse este mensaje solemne. Esa es la verdad presente para estos últimos días, el mensaje solemne de los tres ángeles y en especial del primero, que anuncia que la hora de su juicio ha llegado y que debemos predicarle a la gente que aprenda a temer a Dios y a darle gloria. Es la única seguridad para que podamos tener vida y el veredicto sea vida eterna en el juicio que hoy se está llevando en adoración a nuestro Dios. Y por eso Apocalipsis 14, versículo 6 dice que ese es el evangelio eterno. Esa es la esencia del evangelio eterno, la obra de expiación, la obra de purificación, la obra de juicio que se está llevando y que va a determinar la condenación para los que se pierden y la salvación para los que han aceptado su gracia y su misericordia. Pero este mensaje del santuario, esta luz, este evangelio eterno que va a dividir al mundo en la eternidad y en la muerte eterna, según se acepte o se rechace, debe ser predicado a toda nación, tribu y lengua. Todos debemos tomar una decisión y cada quien tomará el propio destino de su alma. Oh, mis amados, qué tremendo el saber y el entender esta gran verdad, esta gran luz. Y por eso a través de Mateo 25, el Señor muestra que al final del juicio, cuando se dé el juicio ejecutivo, esta escena de Mateo 25, léela, del 1 al 13, muestra la escena final del juicio, lo que va a determinar el juicio, dos grupos. Solo quedarán dos grupos al final. Y el Señor lo prefigura a través de ovejas y a través de cabritos, a través de los obedientes y los desobedientes. Y a los obedientes los colocará a la derecha y le dirá: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y a los de la izquierda les dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, al fuego, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. En otras palabras, no amamos a Dios y por eso no llegamos a amar a nuestro prójimo. Y esto es el cumplimiento de la ley de Dios, la esencia de la ley de Dios por la cual vamos a ser juzgados es el amor. Y si no aprendemos a amar a Dios, nunca aprenderemos a amar y a sentir la necesidad de aquel que de una y de otra manera necesita nuestra ayuda.
Y por eso dice en el libro de Santiago que seremos juzgados por esa ley, la ley del amor, la ley de la libertad. Esa será la norma de juicio y también el evangelio que nos muestra la realidad de la voluntad de Dios para nuestra vida. Vean lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 12. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que si usted mira el contexto de cuál ley, a qué ley se está refiriendo, a la ley de los 10 mandamientos, que contiene el mandamiento no matarás, no codiciarás, que tiene que ver con nuestra relación con el ser humano. Pero si no obedecemos los primeros 4, que tienen que ver con nuestra relación de amor con Dios, nunca llegaremos a obedecer los otros 6, porque solo Dios puede cambiar ese corazón egoísta. Y por eso también la predicación y la vivencia de este mensaje solemne y de esta experiencia de temer a Dios y darle gloria, que está desplegada en todas las Escrituras, nos muestra que es por este evangelio, la vivencia o el rechazo, que también seremos juzgados en el día del juicio. Vea cómo lo describe Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que el evangelio, la palabra de Dios y su ley, por eso cuando el Señor le mostró allí, cuando el Señor le mostró en Apocalipsis capítulo 11, en el contexto de la 7ª trompeta, que es el contexto donde se inicia el juicio de Dios, en el toque de la 7ª trompeta, que es el último toque, por eso después del juicio esto se acaba, mis amados. La importancia de hoy consagrar realmente nuestra vida a Dios, porque el tiempo se nos agota. Dice que en el versículo 18, las naciones se airaron y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tu siervo, a los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto y en el templo se dejó ver el arca de su pacto. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Así que muestra que el juicio se da en el lugar santísimo, porque allí se encontraba el arca. En el santuario terrenal, el arca se encontraba en el lugar santísimo, y el contexto de esta escena es en el lugar santísimo donde se inicia el juicio de los muertos y también de los vivos, de los que van a quedar vivos hasta la venida del Señor. Tremendo, mis amados, cómo el Señor muestra de una manera categórica lo que hoy está sucediendo en el cielo. Y vean lo que dice el conflicto de los siglos, la importancia de prepararnos y de estar viviendo, mis amados, la experiencia del lugar santísimo. Escucha este párrafo: cuando haya terminado la obra de investigación, que es lo que hoy se está llevando, la primera fase del juicio, cuando se hayan examinado y fallado los casos de quienes en todos los siglos profesaron ser seguidores de Cristo, entonces, no antes, habrá terminado el tiempo de gracia y se cerrará la puerta de la misericordia. Por eso la importancia hoy de entrar al lugar santísimo del santuario. Se abrió esa puerta de misericordia. Y eso es lo que nos señalaba la lección de esta semana, la buena noticia del santuario. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que aunque hay juicio, allí entró nuestro sumo sacerdote. Él sigue intercediendo por la humanidad, aunque miles están siendo llamados al juicio. Todavía los que estamos vivos tenemos la oportunidad, tenemos la puerta abierta de la misericordia. Llegará un momento que aún para los vivos se cerrará. Pero todavía no ha llegado ese momento, está por llegar. Pero antes de que se cierre la puerta de la misericordia, vea la invitación que sale del libro de Hebreos,
esa buena noticia del lugar santísimo. ¿Cuál es? Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, hermanos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy nuestro pecado puede ser expiado de nuestra vida, para que entonces podamos ser perdonados y los pecados sean erradicados para siempre del santuario. Pero el pecado no debe morar en nosotros. Si alguno hubo pecado, el Señor dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero me encanta lo que dice el capítulo 10. Vea, esta es la experiencia que por medio de la fe debemos estar viviendo hoy. Si estamos viviendo la experiencia del lugar santísimo, el pecado debe morir en nosotros, porque allá no podemos entrar en una vida de pecado. Debemos haber confesado y abandonado todo pecado, para que por medio de la fe podamos estar en la experiencia de la verdad presente, que es el juicio de Dios, que es la obra final de Jesús en el lugar santísimo. Y vea la buena noticia. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, también tenemos un gran sumo sacerdote en la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y añado las palabras del versículo 23, que es lo que a muchos les va a faltar hasta el final. Muchos hoy perseveran, pero pronto miles desertarán de la fila del pueblo de Dios si no permanecen firmes en esa experiencia del lugar santísimo. Dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y por eso debemos alentarnos, confortarnos los unos a los otros, porque esto está por acabarse. Muchos están haciendo planes para este mundo. Pues querido, si haces planes para este mundo descartando esta gran luz que procede del santuario, te encontrarás entre este grupo que finalmente desertará de la fila del pueblo de Dios para unirse al lado del enemigo. ¡Qué tremendo! Oh, mis amados, Dios nos hace un llamado desde el lugar santísimo. Él está abogando por nosotros. Él todavía tiene misericordia de nosotros mientras hay vida. Dice Eclesiastés 9:4, hay esperanza. Pero queridos, habrá un día en que aún para los que tienen vida se cerrará toda esperanza, se cerrará todo privilegio, se cerrará la puerta de la gracia y de la misericordia. Así que mis amados, hoy el Señor nos invita a ir a Él. Hoy el Señor dice en el libro, vamos allí al libro de Hebreos capítulo 6. Vea lo que dice allí. En Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20 dice: lo cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos de los que ya han muerto habrán muerto como Jesús, como su abogado intercesor? Solo por ellos el Señor va a interceder en el juicio. Solo por ellos, cuando sean llamados y citados sus nombres en los libros del cielo, es que el Señor podrá abogar, expiar sus pecados, si ellos por la sangre de Jesús se aferraron a los méritos de Él y abandonaron el pecado.
Porque, queridos, el perdón solo se da a aquellos que cumplen los requisitos del cielo. Y el Señor lo dice muy claro en su palabra: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta no solamente es confesar el pecado, es que debe haber un profundo y sincero arrepentimiento que nos lleve a apartarnos del pecado para que la ofrenda por el pecado sea efectiva en la vida de nosotros. De lo contrario, no seremos perdonados. Y por eso tenemos la garantía del cielo. Tenemos esa garantía de que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, para limpiarnos por medio de su sacrificio a todos aquellos que hoy se preparan y aman su venida. Oh, queridos, esa es la invitación del cielo a través de esta lección poderosa. A eso debe llevarnos a reflexionar. ¿Cómo está mi vida hoy? Después de recibir esta luz que proviene del santuario, me estoy preparando porque quizás hoy pueda ser llamado a juicio. Si mi vida se acaba, mi nombre es inspeccionado para determinar si soy digno de vida o de muerte. Y aquí dice algo muy claro. Solo lo acabamos de leer a través de la inspiración, solo los casos de aquellos que aceptaron a Jesús, que profesaron creer en Jesús. Porque la Biblia dice que el que no profesa creer en Jesús, el que no acepta a Jesús, ya está condenado. No hay que hacer ninguna investigación, pues el pecado lo condena. La paga del pecado es muerte. Pero hay muchos que profesan seguir a Jesús, pero que no están viviendo una experiencia realmente con Él. Esa experiencia con Jesús nos lleva a vivir una vida sin condenación, y a que el Señor pueda abogar por nosotros cuando nuestros nombres sean llamados a lista y los registros del cielo se muestre en nuestra vida. Entonces el Señor podrá ofrecer sus méritos, porque en vida, mientras hubo gracia y misericordia, mientras la puerta no se cerró, pudimos confesar nuestros pecados, abandonarlos, permanecer en esa luz que el Señor nos ha dado para no andar más en tinieblas. Solo los que temen a Dios y le dan gloria son los verdaderos adoradores delante de su presencia, y serán los únicos que recibirán la expiación del pecado, y sus nombres permanecerán en el libro de la vida. ¿Te gustaría en el día final escuchar las palabras que dice el Señor: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros? Pues, ¿qué esperas para arreglar tu vida con Dios? ¿Qué esperas para volver a Cristo? ¿Qué esperas? Así que, mis amados, si hay alguien que desea recibir esa bendición y esa buena noticia hoy, oremos para que Dios nos ayude y podamos estar listos. Entonces oremos a nuestro Dios para que nuestros pecados sean expiados y no haya maldad en nuestra vida. Padre, gracias. Queremos en esta hora confesar nuestros pecados. Queremos aferrarnos a los méritos de nuestro abogado e intercesor Cristo Jesús. Y queremos hoy que tenemos gracia y misericordia que nos limpie de toda maldad. Queremos entregarte nuestra vida por completo y permanecer firmes, sin fluctuar, sin volver atrás, cada día viviendo en santidad como lo requiere la experiencia del lugar santísimo. Que por medio de la fe vivamos cada día la expectativa de que no haya pecado en nosotros, para que podamos ser reconocidos en el juicio como verdaderos hijos tuyos en esta tierra. Acompáñanos y guíanos, oh Dios, a vivir esa experiencia a través del poder del Espíritu Santo, que Él nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, me alegró nuevamente estar con ustedes. Un abrazo grande a la distancia. Y si te quedaste hasta el final, no olvides compartir este mensaje para que la luz del santuario pueda llegar a iluminar a miles de corazones. Nos vemos en la próxima lección, la lección número 9 de la próxima semana. Que Dios te acompañe.